manteles, todo tipo de utensilios de cocina, máquinas de fiambre. Ya está aquí el animador. Zorrotzaia, Apirila. De nuevo volvemos con la crónica de Zorrotzaia. En esta ocasión vamos a concentrar la valoración de los meses de marzo y abril en una única crónica, ya que nos ha sido imposible a lo largo de marzo poder haberla realizado. En esta sesión primaveral que hoy hacemos al aire libre, queremos ver un poco cómo cerrábamos el Zorrotzaia de febrero, con una llamada a unos carnavales de barrio populares y participativos. Piru, ¿qué valoración realizas en cuanto al número de gente, implicación del barrio, etcétera? Bueno, pues un año más se comprueba que los carnavales del barrio es algo que han enraizado dentro de la cultura del propio barrio y considerarlo, vamos, un éxito como todas las ediciones que se van realizando. Además, teniendo en cuenta todas las dificultades que supone la organización de los carnavales, porque todo sale del movimiento ciudadano, no hay ninguna implicación por parte institucional, fundamentalmente por parte del ayuntamiento, y el esfuerzo por parte de la coordinadora de grupos y de toda la gente que participa es loable y es para tener en cuenta, y además es una demostración de que en este barrio hay capacidad para articular actividades de todo tipo y bueno, pues un éxito, sin más. En el mismo canal de YouTube de Zorrotza Info podréis ver el vídeo que grabamos a primeros de marzo y hacer cada uno su propia valoración. También a primeros de marzo se publicaron los resultados del Observatorio de los Barrios. Los datos demuestran, según la gente encuestada, que Zorrotza cuando menos reclama una atención urgente y que al fin y al cabo se está convirtiendo en un foco de preocupación para el ayuntamiento. Los resultados, por ejemplo, en cuanto a falta de aparcamientos, olores, ruidos, contaminación, barreras arquitectónicas, transporte público, son los que peor resultado reciben de todo Bilbao. O sea, es una de las pocas cosas que Zorrotza vence. Es cierta, es real. ¿Tú crees que la percepción de la gente se corresponde con los resultados que da el Observatorio de los Barrios? Sí, por supuesto. Y además, o sea, coincide prácticamente con las reivindicaciones históricas del movimiento ciudadano del barrio, tanto con la Asociación de Vecinos a la cabeza, con la Asociación Vecinal junto con la coordinadora de grupos, ¿no? O sea, es algo que lo estamos viendo todos los días en la calle, la gente te para, la gente te dice qué es lo que pasa con esto, qué es lo que pasa con lo otro, y en definitiva yo creo que es completamente real la percepción que tiene el barrio en cuanto a la dejadez que tiene el ayuntamiento por solucionar temas que, como decías, que salen muy bien reflejados en la encuesta, o sea... ¿Y qué medidas crees tú que son las que con mayor urgencia se deberían aplicar para paliar esa sensación de ciudadanos de segunda en este Gran Bilbao? Pues yo creo que primero tener voluntad de trabajar conjuntamente con el movimiento vecinal de Zorroza, esto de que decimos de la democracia participativa, de la participación ciudadana, que bueno, el ayuntamiento muchas veces propone cosas que no están mucho en sintonía con lo que venimos diciendo, y en cambio otras cosas que llevamos reivindicando durante muchos años, pues vemos que pasan los años y se siguen sin desarrollar, ¿no? Entonces nos parece que una de las cuestiones fundamentales sería que tendrían en cuenta las reivindicaciones del movimiento ciudadano, y pues otro gallo cantaría posiblemente. Una de esas reivindicaciones, y que llevamos ya tratando los últimos Zorrotzaias y es muy vigente en el barrio, son los olores. A finales de marzo nos enteramos, bueno, pues por la prensa, de una sanción a la empresa Profusa, la fábrica que está situada a escasos 800 metros de Zorrotza, en Castresana, y que es una de las principales contaminantes de nuestro barrio. Son unas mediciones que se realizaron en diciembre y en enero, y que, según pudimos ver en prensa, demuestran incumplimientos graves en el control de emisiones tanto de la atmósfera como las condiciones del vertido. Eso por el lado de Profusa. Por otro lado, Sader ha encargado una olfatimetría a una empresa catalana que a su vez propone instalar un aerogenerador que disperse el olor. No sabemos hacia dónde. Y finalmente, este pasado lunes se ha reunido de nuevo la mesa de olores, pues para tratar ese tema con las empresas, grupos políticos y personas del barrio.
Después de tanto ruido, entre comillas, de tanta actividad, ¿cuál es verdaderamente la situación en la que nos encontramos? Bueno, en primer lugar decir que nosotros consideramos como un logro bastante positivo el que hayan tenido que acceder a tratar este tema de una manera seria, primero poniendo en marcha la mesa de los olores, y luego pensamos que hemos conseguido ir más allá, porque la última reunión que tuvimos precisamente el lunes pasado fue una reunión al más alto nivel institucional con la viceconsejera de Medio Ambiente, con responsables de la Consejería de Sanidad, los responsables de las empresas que de una u otra manera nos atañen, y bueno, el Movimiento Ciudadano de Zorroza, y no solamente el Movimiento Ciudadano de Zorroza, sino las asociaciones de la zona denominada como Bajo Cadagua, que serían Burceña, Canal de San Ignacio, en fin, Castrejana, Cruces, en fin. Entonces, en esa reunión sí que, aparte de que vinieron unos cuantos técnicos y se están elaborando una serie de estudios, tanto como por parte de la UPV como por otras instituciones, la Concejalía del Ayuntamiento también está haciendo ese estudios, se han hecho un estudio sobre el tema de los vientos, en fin. A nivel de sanitario han avanzado algo, nosotros les dijimos que avanzasen más. En cuanto al tema de Profusa, concretamente, tiene un expediente sancionador que la empresa tiene recurrido. Han sido apercibidas todas las demás empresas que tienen que poner medios para que el tema de los olores se palíe o al final se neutralice. En el caso de Sader, concretamente, después de ese estudio, parece ser que les ha dado el plácet el gobierno vasco para que instalen ese dispersador en la chimenea, que costaría unos 200 a 225.000 euros. Consistiría en que parten de la base de que dispersaría el olor, que es lo que atañe. Ellos siguen manteniendo de que no afecta a la salud, y por lo tanto, bueno, pues que con eso, al dispersar el olor, no sería como hasta ahora, que lo estaríamos sufriendo constantemente en el barrio. Entonces, pero sí recalcar que pensamos que ha sido un trabajo del propio movimiento vecinal el que se ha llegado a esta situación, y por lo tanto, pues bueno, pues podemos decir que estamos moderadamente optimistas, que desde luego vamos a seguir peleando esto y seguir dando pasos para erradicar el tema de los olores, y fundamentalmente lo que más nos preocupa, que es el tema de que puede estar afectando, de qué manera puede estar afectando a la salud, y llegar al máximo de conocimiento sobre este tema y al máximo de seguridad. Y en eso estamos, vamos. Se ha quedado para julio, para que antes del verano volver a reunirnos a esos niveles, y con el estudio de la UPV ya finalizado, porque lo que nos presentaron el otro día era un parcial, pues bueno, pues decidiremos también a ver cómo seguimos. La pregunta sería entonces, ¿es cuestión de voluntad? ¿Verdaderamente creéis que hay esa voluntad? ¿O tan solo el riesgo a las multas y a la presión que se pueda ejercer a los partidos políticos, sobre todo ahora ante unas elecciones, son las que dan resultado? Bueno, pues igual habría que pensar un poco en conjugar de todo eso que planteas, ¿no? Pero recalcando que desde luego sabemos que si el movimiento vecinal del barrio no se hubiese meneado con este tema y no hubiese hecho eje estos dos últimos cursos junto con el tema de FEBE como cosas prioritarias para el barrio, seguramente no estaríamos en la situación y en el momento que estamos, ¿no? Y luego, pues efectivamente, todo depende también un poco de que la percepción que decías tú antes, que puede traer sobre Zorrocha las instituciones. Ellos saben que hay un malestar generalizado por muchos temas, y este no es precisamente el menos importante, ¿no? Luego están las elecciones, y lógicamente sabemos que en las elecciones pues todo el mundo juega a lo suyo y tal. Pero bueno, que de cualquier manera nosotros entendemos que hemos avanzado y además vamos a seguir en esta línea. Y nuestro último tema de este Zorrotzella, con el cual hoy vamos a cerrar, es Korrika Masazpi, que este viernes se arribará a nuestro barrio, a Zorrocha. El previo que se ha realizado parece positivo, se ha organizado la Korrika Kulturala, una comida popular también el pasado sábado con otra serie de actividades, la cual por cierto fue prohibida en la primera ubicación que se quería hacer en el Parque del Ferial por el señor alcalde, por Azcuna, y un sinfín de actividades también programadas para este viernes, pre-Korrika, durante la Korrika y post-Korrika. ¿Puede Zorrocha de alguna manera dar un empujoncito a favor del euskera, o lo está dando de alguna manera? Pues nosotros creemos que sí, porque ya hace unos años que hay un movimiento euskotxale en el barrio importante que está trabajando
en pro y en favor del euskera, para sacar el euskera a la calle, haciendo grupos en que se reúnen para hablar y para desarrollar en euskera. Y de cualquier manera pensamos que hay una sensibilidad que se está extendiendo con el tema del euskera, por lo tanto pensamos que el Zorrotza sí que puede dar un empujoncito al euskera, y además lo hemos visto en las otras ediciones de la corrica, que bueno, pues que el barrio de una u otra manera, por medio de los grupos y por la gente a nivel individual, se ha volcado, ha corrido, ha participado y ya ha estado presente a su paso de las diferentes corricas por el barrio. Corrica nos visitará este viernes, concretamente a las 5 de la tarde, hará su entrada desde Burtzeña por el puente. Quien quiera correr a favor de nuestra lengua, ¿cómo y dónde puede hacerlo? Más o menos, ¿cuál sería el recorrido? Bueno, pues como bien dices, a favor de nuestra lengua, en este caso del euskera, puede correr todo el mundo que le apetezca y que tenga posibilidades. Lógicamente no hay ninguna traba para eso, y simplemente animar desde aquí, además a animar a toda la gente a que participe de una u otra manera a su paso de la corrica por el barrio. Y siguiendo un poquito con los detalles de nuestro querido alcalde, antes hemos comentado la comida popular programada para el sábado, planteándola hacer lo máximo popular, como se me indica, posible, y en el Parque del Ferial pues no se le dio los permisos pertinentes. Para este mismo viernes también, cuando finalice la corrica, se ha programado una verbena para los más pequeños, y luego ya un concierto pues un poquito para más ámbito juvenil o gente de más edad. Y sin embargo, la propuesta del ayuntamiento ha sido que empiece a las 8 de la tarde para que a las 10 ya pueda estar finalizado. Prácticamente tiene el mismo horario que la verbena infantil. ¿No es un tanto excesiva esta normativa de no poder estar en las calles, de que los grupos en eventos festivos, como pueda ser la corrica o cualquier otro, no puedan tener una participación normalizada? Sí, lo de que el movimiento ciudadano, en este caso de Bilbo, venimos denunciando, el movimiento popular en definitiva de Bilbo, venimos denunciando desde hace unos años, es la normativa restrictiva que se va imponiendo por parte del ayuntamiento, pero sobre todo para todo lo que tiene que ver con la cultura y con las actividades de tipo popular. No es así luego para lo que programa a nivel institucional el propio ayuntamiento, que para eso no hay horarios, que hacen lo que les da la gana, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que la última vuelta de tuerca con la nueva normativa que aprobaron de ocupación del espacio público, pues viene a rematar este asunto, ¿no? Y la verdad es que no solamente aquí en el barrio de Zorrotza, sino a nivel de todo Bilbo, yo creo que la gente estamos como bastante hartos de tener que soportar estas normativas, que además muchas veces no obedecen más que a una manera de controlar o de todo lo que se hace en la calle, de todo lo que no entra dentro de los parámetros que ellos quieren propugnar como ciudad, y sin tener en cuenta toda la riqueza, tanto cultural como popular, que existe en todos los barrios y en todo Bilbo, ¿no? Entonces, pues nos vemos con la cacicada de siempre. Con esto está así, y lo que sí pensamos es que en algún momento habrá que plantearse en tratar muy seriamente este tema y revertir esta situación, porque así desde luego no vamos a ningún lado. Pues una posibilidad para empezar a revertirlo, por lo menos intentarlo, es este mismo sábado. Diferentes colectivos de Bilbao han convocado a unas olimpiadas callejeras para realizar pues todas ese tipo de actividades que a nuestro alcalde no le gustan. Varios grupos del barrio sustentan también esta plataforma de Bilbo en Calea Casque, con lo cual animamos a la gente a acudir a las 11:30 al Arenal bilbaíno y participar en esas olimpiadas populares. Sí, por supuesto que hay que hacer frente a este tipo de medidas, porque al final, como decíamos antes, lo que está en juego es precisamente la participación más popular a todos los niveles, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, de todos los barrios y de Bilbo en conjunto, ¿no? Pues es que ricasco, Piru. Una vez más ya nos despedimos hasta mayo. Esta vez sí, creemos que en el plazo de un mes, si no hay ningún problema, nos comprometeremos a estar de nuevo con todos vosotros y hacer esta crónica y un poco con el detalle y el día a día de Zorrotza a través de Zorrotza Info. Es que ricasco, Taur.